Una psicóloga contó esta historia en redes sociales y me gustó mucho, así que se las comparto. Imagínate por un momento que va a llegar a tu casa una persona a la que quieres mucho. Limpias todo, ordenas todo lo más bonito que puedes, tocan al timbre y dejas pasar a la persona. Le muestras tu casa de manera orgullosa y feliz. Pero no pasa mucho tiempo para que esta persona se ponga demasiado cómoda. Pasan unas horas y ves cómo esos pequeños accidentes de esta persona dentro de tu hogar se vuelven un desastre. Tu casa pasó de ser un lugar decente a un chiquero. Entonces vas y le dices a la persona que no sea desconsiderada y te ayuda a limpiar lo que desordenó. A lo cual tu molesto invitado te dice: yo soy el invitado, no tengo por qué limpiar nada. Esta es tu casa, encárgate tú. Y tras discutir un poco, la persona se va, sea por su cuenta o porque tú la eches. Pero ahora te has quedado con una casa patas arriba. Con rabia empiezas a limpiar todo lo que puedes. Pero tocan a la puerta otra vez y entra otra persona a quien aprecias, y al poco tiempo ensucia y desordena lo que ya habías limpiado. Le pides que sea considerada y no ensucie, que te ayude con lo que ensució, y otra vez la misma respuesta: yo soy el invitado, no tengo por qué limpiar nada, es tu casa, encárgate tú. Y esa persona también se va, y esto pasa una y otra y otra y otra vez, y va de mal en peor. Ahora, tú no tienes la culpa de que esas personas sean desconsideradas, maleducadas, y no mereces que irrespeten tu hogar de esa forma. Ellos son los groseros, pero, gustes o no, sí serás responsable de limpiar el desastre. Claro, puedes no hacerlo, pero eso conllevaría vivir en el mugrero por quién sabe cuánto tiempo. Tarde o temprano tendrás que limpiar, pues eres tú quien decide si revolcarse en el desastre que hizo otro, o arreglar todo y vivir en lo limpio. 2. Eres responsable de a quién dejas entrar a casa. Si todos tus invitados llegan a tu casa a hacer desastre, quizás quieras pensar un poco sobre a qué tipo de personas les estás abriendo la puerta. ¿Por qué cuento esto? El otro día estaba viendo en TikTok una serie de videos que me rompieron el corazón. Era video tras video tras video de chicas que habían sido utilizadas, plantadas, chicas que habían estado en relaciones tóxicas, chicas que tenían cuernos más grandes que los de un alce, mujeres llorando con un corazón roto o por sentirse utilizadas por un hombre. Un desfile de historias de desamor que daban para varias novelas. Televisa debería estar anotando todo eso. Pero al ver todas esas historias, me daba una sensación de pena. Pero se me quitaba con los comentarios de los videos o de las propias chicas. Tú no hiciste nada malo. Esto no es tu culpa, eres un tonto. Todos los hombres son iguales. Y automáticamente dejé de sentir lástima y empecé a sentir hartazgo. Porque eso no es verdad. Y lejos de ellos, esa actitud hace mucho mal. Y te va a atrapar en algo mucho peor. Pues si bien no eres merecedor de esos maltratos, en parte eres un poco responsable. Y antes de que me funen, permítanme explicarlo. Chicas, chicos, yo me sentí igual la primera vez que me lo dijeron. Y justamente quien me lo dijo fue una persona que aprecio bastante, mi hermana menor. Muchos aquí ya saben que hace varios años estuve en una relación tóxica. Y cuando esa relación terminó, una de las primeras personas en saberlo fue mi hermana menor. Mi hermana y yo nos llevamos apenas 1 año 10 meses. Así que nuestra interacción es abierta y cercana. Cuando le conté sobre lo que me había pasado, a diferencia de mis amigos, que me daban palmaditas de aliento, me dijo que yo había sido una bruta por meterme en una relación que yo sabía no tenía ni pies ni cabeza. Y me dijo algo que me hizo clic en el cerebro. No tienes la culpa de que él fuera un patán, pero es tu culpa aceptar salir con un patán. Por tanto, eres en un porcentaje responsable de todo lo que pasó. Y es cuando me cayó el 20, como decimos aquí. Me di cuenta, se me prendió el bombillo. Estaba molesta por las palabras de mi hermana, pero
tenía razón. Yo sabía que algo estaba mal en esa relación. Pasaban muchas cosas que no me gustaban, cosas que me daban rabia o me hacían sentir mal, y aún así me quedé hasta el final. ¿Por qué? Debí cortar la relación a la primera falta de respeto, o por lo menos a la primera vez que noté no había interés en mí. Ya había cumplido mi objetivo de experimento. No sentía nada y no quería estar ahí. Pero me quedé. Aguanté y soporté casi un año de un ambiente tóxico y desagradable. ¿Por qué? Y ya meditando me di cuenta que esto no solamente pasaba en relación de pareja. En aquel momento tenía por amistades a personas manipuladoras, groseras e hirientes. Lo que yo llamaba amistad no era más que una dependencia, rutina y una mochila emocional muy grande y pesada. Y entendiendo esto me volví a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué si veía todo esto seguían siendo mis amigos? De esta manera empecé a atar cabos sueltos. Me fui directo a mi mochila emocional y evalué mi escasa vida amorosa. Hasta esa fecha solo había tenido pretendientes, una cita y un supuesto novio. Así que empecé a examinar. Mi primer pretendiente fue un bully que no me quería, solo quería jugar conmigo. Mi segundo pretendiente fue un chico de Colombia con quien hablaba por Facebook. Empezó bastante bien, hasta que empezaron a salir a la luz sus claros problemas mentales. Era alguien muy inestable. Mi tercer pretendiente, mi primera cita fue con un amigo de la preparatoria. Él iba a la preparatoria masculina y yo a la femenina, así que solo nos hablamos por WhatsApp y redes sociales. No era un mal chico, pero no tenía mucho tacto y consideración. Y mi primer supuesto novio resultó ser una persona manipuladora y un tanto narcisista. ¡Wow! Es muy mala racha ahora que lo pienso. Pero empecé a ver un patrón. Yo. Y empecé a ver en el patrón algo interesante. El primer pretendiente fue un bully. Yo era su víctima y presa. Mi segundo pretendiente era una persona emocionalmente inestable y sin decoro. Y yo era demasiado pasiva para ponerle un alto hasta que sus emociones fueron demasiado y tuve que bloquearlo. Mi tercer pretendiente era una persona divertida pero inmadura. Bueno como amigo, no tanto como pareja. Así que realmente no sabía qué hacer con él. Y mi primer intento de novio, llamémoslo así, fue un tipo egocéntrico y manipulador, y nuevamente yo solo aguantaba todo. Había una secuencia aquí. Mala relación, mala relación, mala relación. Pero ¿cuál era el verdadero patrón? Y tras analizarlo de rato me di cuenta de algo que sabía, pero era más grave de lo que pensaba. El patrón era una persona manipuladora, inmadura, inestable, y yo, una persona insegura y con baja autoestima. En principio pensé que era por mi carácter sumiso y pasivo, y sí, tenía que ver un poco, pero no era el motivo. Conocí a otras chicas el doble de sumisas y pasivas que yo, y aún así, ellas sabían dar de su lugar. Quizá no de manera ruda, pero con una mirada podían darse a respetar. Pero yo no hacía eso. Yo simplemente era una persona extremadamente insegura, con baja autoestima y cero amor propio. Y eso hacía que atrajera a las personas incorrectas. Y no solo eso, sino que además no sabía cómo defenderme o negarme a ese tipo de gente. No tenía confianza en mí misma y no conocía valor alguno en mí. Inconscientemente pensaba que era poca cosa. Y sí, quizás podía verme al espejo y decirme cosas bonitas todos los días, pero todo eso sería mentira. Porque por dentro siempre tenía una crítica nada constructiva y las cosas que hacía la mayoría de veces no me favorecían para nada. Pero yo no me daba cuenta. ¡Yay! Me sobreesforzaba en relaciones que no tenían futuro alguno únicamente porque yo me creía que eso era lo mejor que podía encontrar. Y que si seguía soportando, siendo paciente y dando lo mejor de mí, todo estaría bien. Pero eso no era verdad.
También no me iba porque pensaba que luego de haber soportado tanto y de los lazos construidos, irme sería como una derrota, una pérdida de tiempo, de manera que luego yo me quedaría sin nada. Mi baja autoestima, mis propias inseguridades y más que nada, el afecto depositado en alguna de esas personas me hacía continuar quedándome, aunque me hicieran daño, e incluso eso hacía que me viera atraída por personas que no me convenían, o también esas personas se acercaban a mí por eso. Hay personas que, ya sea consciente o inconscientemente, buscan a las personas frágiles y débiles de las cuales puedan formar un vínculo de dependencia emocional. Como quien dice, a veces se juntan el hambre con las ganas de comer, y voilà, la receta perfecta para el desastre. El violento usualmente se pegará al débil, que no sabe defenderse. Le basta un poco de atención, un perdón, unas lágrimas, para mantener al débil con ese ciclo sin fin de violencia y abusos. El egocéntrico buscará al inseguro, pues sabe que éste no podrá oponerse a él en nada, ya que corre el riesgo de perder una relación, y el inseguro no querrá esto, pues se siente incapaz de crear más vínculos, o uno que sea tan valioso como el que cree tener con el egocéntrico. Y la lista se extiende. Y yo, al ser insegura, con baja autoestima, nada de confianza en mí, puede que consciente o inconscientemente llamara la atención de ese tipo de personas, o puede que yo buscara ese tipo de personas, que suele pasar también. Sea como sea, terminaba atrapada en relaciones donde no quería estar, pero me negaba a soltar únicamente por esa subyugación que yo misma permitía. También al darme cuenta de esto entendí que yo no me consideraba valiosa. Me odiaba. Yo era mi primera hater y no me daba valor a mí misma. Y lo que no es valioso no vale la pena. Yo era la primera de echarme a la papelera de reciclaje. Me daba el mismo valor que esa botella de plástico que tiraste la semana pasada, con la que puedes patear por ahí, reciclar, hacer manualidades, todo menos atesorarla. Fue cuando todo cobró sentido. Yo estaba rodeada de relaciones tóxicas porque la relación conmigo misma era tóxica. Yo era una tóxica. Por tanto, solo me juntaría con gente tóxica. Cuando pensamos en una persona tóxica, automáticamente nos viene a la mente una persona cruel, manipuladora, sin empatía, etc. Pero también hay el mismo nivel de toxicidad en su contraparte, la persona débil e insegura que se autodesprecia. Piénsenlo como el episodio de Rick y Morty, cuando son separados de sus toxinas. La parte de Rick es lo que esperamos de una persona tóxica, mientras Morty parece su víctima. Sin embargo, aunque no agreda a nadie, la parte de Morty es igual de tóxica que la de Rick, solo que esa toxicidad no se expresa hacia los demás, sino hacia sí mismo. Es horrible ser plenamente consciente de tu autodesprecio y que al final eres una persona tóxica. Aunque digas ser bueno, no lo eras tanto contigo mismo. Y estoy segura no soy la única que ha lidiado con eso. Me tomó un tiempo entender esto y cuando lo hice estaba enojada. Estaba muy enojada conmigo misma y no sabía qué parte de mí regañar, si la hater o la victimista. Pero en medio de mi enojo pensaba, bien, ahora sé lo que pasa. ¿Qué sigue? ¿Qué hago? ¿Sigo como hasta ahora? ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiero hacer? Me permití ser un poco egoísta en ese pensamiento. ¿Qué es lo que quiero? Dejemos de fuera todo lo material y los deseos irreales. ¿Qué es lo que en verdad quiero? ¿Qué tipo de gente quiero a mi lado? Gente amable, tierna, que sean mi apoyo, gente que me quiera por lo que soy y no por cuánto obedezca o por cuán útil sea, personas que hagan por mí lo que yo hago por otros. Y seguí con ese cuestionario. Si llegara a tener un compañero, ¿qué tipo de hombre quiero a mi lado? Lo pensé muy bien y siendo egoísta quería a alguien caballeroso, amable, fuerte en el sentido tradicional masculino, alguien que me tratara como alguien valioso, una persona responsable, alguien que me viera en su futuro y me diera espacio.
Pero ese tipo de persona, ¿dónde estaba? ¿Dónde se mueve? ¿Dónde la encuentro? Si estuviéramos en el mismo lugar, ¿podría traerlo? ¿Podría fijarse en mí? ¿Qué tipo de persona necesita esa persona? ¿Qué clase de compañera busca? ¿Yo seré una buena candidata, siendo lo que soy ahora? El tiempo de reflexión puede ser algo valioso, incluso si solo es en el silencio de la noche, entre insomnios. No negaré que me sentí triste con ello, pero también empecé a cambiar. Poco a poco empecé a darme valor a mí misma. Dejé de esperar algo de los demás, minimicé de a poco los esfuerzos si no eran correspondidos, aprendí a decir no claramente y mantenerme firme en ello. Experimenté con varios pasatiempos hasta encontrar alguno que me gustara y me quedé en ello. Me metí al coro universitario, aunque nunca había cantado. Ahí conocí gente buena y aprendí muchas cosas y me atrevía más que antes no hacía. Y con todas estas acciones algo fue cambiando en mí. Ya no me importaba si la gente se iba o venía. Quizás me afectaba un poco y me dolía al principio, pero había aprendido a apreciarme más en mi soledad, a entender mi personalidad, virtudes y defectos, y ser más empática conmigo misma, pero a la vez con la dureza necesaria. El trabajo no estaba hecho, aún faltaba mucho, pero era seguro. Algo en mí estaba cambiando, y ese algo me acercó a la persona correcta. Gracias a que entendí que estaba haciendo mal conmigo y en mis relaciones, y a que tomé responsabilidad de ello, pude hacer algo para cambiar y mejorar, y romper ese patrón. Yo ya no elegía la mitad de ese patrón tóxico porque yo empezaba a dejar de ser tóxica. Era distinta, conservaba mi esencia. Quizás la hacía resaltar más, pero de una manera positiva y como una mejor versión de mí. Así que si alguien está pasando por esto mismo de estar constantemente en decepciones amorosas o relaciones tóxicas de cualquier tipo, mi mejor consejo es: inspecciónate, tú mismo o tú misma. Ver qué estás haciendo mal contigo en las relaciones. No puedes cambiar a las personas, pero puedes romper ese patrón. Aprende tus errores. Sé crítico y objetivo contigo. Tómate tu tiempo de estar solo y ocupa ese tiempo para conocerte al 100%. Piensa en tus contribuciones en las relaciones. ¿Por qué permitiste ciertas acciones contra ti? ¿Por qué permitiste eso? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Por qué te quedaste cuando te sentías mal? ¿Cuál fue el problema en esa relación y cómo actuaste ante ello? Mira el actuar de la persona y el tuyo. Estúdialo fríamente. Acepta que cometiste un error y trabaja en ello. No, tu mayor error no fue llegar 15 minutos tarde a esa cita, sino que no te fuiste en cuanto esa persona empezó a hacer de esa falla un espectáculo para hacerte sentir culpable y razón para arruinar la cita entera. ¿Por qué te quedaste aún cuando claramente no te sentías bien? Y la otra parte no parecía querer hablar, sino solo enojarse. No, tu mayor error no fue llevarla a McDonald's cuando ella quería ir a un restaurante más caro. Tu mayor error fue quedarte y permitir que ella te hiciera todo un problema con ello, aun si le decías que estabas muy ajustado ese mes. ¿Por qué seguías buscándola y tratando de conseguir su alegría cuando claramente a ella no le importaba tu situación? Mira esos recuerdos y cuestiónate, no solo sobre el actuar de la persona, sino también el tuyo. Y una vez encuentres el problema en ti, acéptalo, aunque duela. Sí, soy inseguro, sí tengo baja autoestima, sí tengo problemas de confianza, sí soy un egocéntrico, sí soy violento y iracundo, sí soy muy resentido, etc. Muchos de esos problemas también pueden venir del entorno familiar o de crianza, así que tómate tu tiempo para meditar sobre ellos si es necesario. Una vez comprendas tus problemas y les des un nombre, será más fácil encontrar una solución. Y recuerda que para resolver un problema tenemos que aceptar que lo tienes, identificarlo. Lo siguiente es más fácil. Tómate el tiempo y el espacio para practicar aquello en lo que deseas mejorar.
Si puedes, empieza con un pasatiempo o actividad que te ayude a ello. ¿Necesitas aprender paciencia y amabilidad? ¿Qué tal si en vacaciones o en tu tiempo libre te unes a actividades que requieren trabajo en equipo? Equipos deportivos, coros, voluntariados, etc. Al menos una vez al mes. O a las 2 semanas, como quieras. Puede que te guste y aprendas un par de cosas. ¿Quieres aprender a ser más confiado y seguro? Intenta practicar un deporte. Aprende HTML, aprende a dibujar, etc. Algo que te mantenga ocupado y puedas aprender poco a poco. Solo usa tu tiempo libre en algo que te haga sentir útil, valioso, y mantenga tu mente ocupada a la vez que te proporcione nuevas experiencias de las cuales aprender. En mi caso, unirme al coro de la universidad me ayudó. No solo conocí personas nuevas, sino también aprendí cosas nuevas. Ver un progreso en una actividad que me terminó gustando, poco a poco incrementó la confianza en mí. El director y el maestro decía que un coro era como un cielo nocturno. No importa si una estrella es grande o pequeña, más o menos brillante, ella hace su parte en el manto nocturno y en parte es responsable de tal belleza. Y ese tipo de mensajes me hacían sentir valor. Quizá mi estrella no fuera la más brillante o grande, pero no por ello era menos valiosa que las demás. Y por último, una vez tomes la iniciativa y mejores las cosas en ti, pregúntate qué clase de relaciones quieres, qué deseas de una relación, qué tipo de persona quieres, qué necesitas, y sé empático y pregúntate, la persona que quiero, ¿qué esperaría de mí como pareja? Si quiero una persona amable y tierna, quizás debería ser un poco más accesible, sonreír más quizás. Si quiero una persona divertida y alegre, quizás deba relajarme un poco más, en lugar de dejar que el estrés me consuma, etc. No se trata de cambiarte en otra persona, sino de ser aquello que la pareja deseada necesita sin perder tu esencia. No apresures las cosas y date el tiempo de conocer a las personas, y conocerlas muy bien. Mira más sus acciones que sus palabras, antes de formar vínculos más fuertes. No puedes evitar que exista gente desconsiderada, grosera o mala, pero sí puedes evitar tenerlas en tu grupo más cercano e íntimo. Nuestras relaciones deben ser para nosotros algo bueno y saludable, como el agua y el sol lo son para una planta. Pero para saber e identificar lo bueno, primero debemos ser buenos con nosotros mismos. Así que, repara primero tu relación contigo mismo y sé más cuidadoso en lo que eliges. Ten un tiempo de soledad y reflexión, y cuando menos lo esperes, puede que la vida te dé una sorpresa agradable.